¿recibiste la factura que te envié? Eso fue lo primero que me soltó Beatriz, la mujer de mi hijo, cuando por fin logré que me cogiera el teléfono un martes por la tarde, a finales del pasado octubre. Ni un hola, ni un ¿cómo estás, Pablo?, ni la más mínima cortesía antes de entrar en faena. Solo esa pregunta seca, como si yo fuera un empleado administrativo más y no su suegro. ¿Recibiste la factura? Le respondí que sí, con un tono más apagado de lo que me habría gustado. Perfecto. El proveedor necesita el pago para el viernes sin falta o detendrán el próximo envío de material sanitario, añadió ella con una frialdad ejecutiva. Murmuré que me ocuparía de ello, pero antes de que pudiera formular la pregunta que me había llevado a marcar su número, Beatriz ya había colgado. Me quedé allí, de pie en mi cocina en Pozuelo de Alarcón, en esa zona tranquila cerca de Madrid donde el silencio a veces pesa demasiado. Me apreté el teléfono contra el pecho, sintiendo el latido de mi propio desconcierto, mientras miraba por el ventanal el jardín que me había pasado 30 años cuidando con esmero. El arce japonés en la esquina se había vuelto de un rojo intenso, casi violento. Lucía, mi esposa, habría dicho que estaba precioso, que los colores del otoño en nuestro jardín eran el mejor regalo de la jubilación. Ella falleció hace ya 4 años, pero el hábito es más fuerte que la ausencia. Todavía me sorprendo a veces girando la cabeza hacia el salón, con una anécdota en los labios, esperando verla allí. La pregunta que Beatriz no me dejó hacer era, en apariencia, sencilla. ¿Cuándo es la inauguración? Mi hijo, Adrián, llevaba planeando la apertura de su clínica de bienestar casi 2 años. El centro, un espacio de fisioterapia-rehabilitación funcional que bautizó con el nombre de Senderos del Bienestar, debía ser el proyecto de su vida. Para él, era la culminación de su formación y de sus años de esfuerzo trabajando en clínicas ajenas. Para mí, representaba los 315.000 que yo había transferido desde la cuenta de ahorros que Lucía y yo construimos, euro a euro, durante toda nuestra vida laboral. Me jubilé como profesor de matemáticas en un instituto público tras 31 años de servicio, bregando con adolescentes y logaritmos. Lucía, por su parte, fue administradora en un hospital de la red pública. Nunca fuimos ricos, ni pretendimos serlo, pero fuimos cautos, constantes y muy hormiguitas con el dinero. Por eso, cuando Adrián vino a verme hace 2 primaveras, con un plan de negocio detallado bajo el brazo y ese brillo en los ojos que solo tienen los que persiguen un sueño, creí en él con la fe ciega que solo un padre puede profesar. No le exigí una participación en los beneficios, ni un asiento formal en su gestión, ni siquiera que mi nombre figurara en la placa de la entrada. Solo le pedí una cosa: que me mantuviera al tanto de los avances. Que no me viera como a un simple inversor capitalista, sino como a su padre, partícipe de su ilusión. Durante los primeros meses, el acuerdo funcionó a la perfección. Hablábamos cada domingo, generalmente durante la comida o en largas llamadas por la tarde. Me explicaba los quebraderos de cabeza con las reformas del local, la elección de las máquinas de magnetoterapia, el proceso de selección de los fisioterapeutas. Me enviaba fotos de cada tabique levantado. Recuerdo su llamada, casi eufórico, cuando llegaron las camillas hidráulicas de última generación. Fueron meses de cercanía, de sentir que mi jubilación servía para construir algo duradero. Pero entonces, su esposa, Beatriz, tomó las riendas de la administración de la clínica. Intento ser justo con ella y no dejarme llevar por el rencor. Beatriz es una mujer extremadamente organizada, resolutiva y es evidente que adora a Adrián. Sin embargo, desde que asumió el control financiero, algo que Adrián me comunicó con una timidez que entonces no supe interpretar, justificándolo con la experiencia de ella en gestión sanitaria, el flujo de información empezó a secarse. Nuestras llamadas dominicales se volvieron breves, casi monosilábicas, y pronto se hicieron más espaciadas. Finalmente, las llamadas cesaron. En su lugar, empezaron a llegar mensajes de WhatsApp asépticos y, de vez en cuando, el reenvío de alguna factura pendiente de pago.
Me convencí a mí mismo de que era el proceso natural. Un negocio nuevo absorbe hasta el último gramo de energía y los hijos adultos deben volar solos. He leído suficientes columnas de psicología en los suplementos dominicales como para saber que un padre que no sabe retirarse a tiempo acaba siendo un estorbo emocional. Sin embargo, hay una línea muy fina, pero muy dolorosa, entre dejar espacio para que alguien crezca y ser desplazado deliberadamente hacia los márgenes. En aquel momento, mientras miraba mi jardín rojo en Pozuelo, empezaba a sospechar cuál de las dos cosas me estaba ocurriendo a mí. No era solo falta de tiempo, era algo mucho más calculado. El viernes siguiente a esa llamada tan gélida sobre la factura, decidí que no podía seguir esperando una invitación que parecía no llegar nunca. Cogí las llaves del coche y conduje hasta la clínica. Era la primera vez que me acercaba por allí en 3 meses largos. Beatriz se había encargado de disuadirme durante todo el verano, insistiendo en que el estrépito de las obras, el trasiego de los obreros hacían que cualquier visita improvisada fuera una molestia innecesaria, y yo, confiado o quizás simplemente ingenuo, lo había respetado escrupulosamente. El trayecto desde Pozuelo hasta el barrio de Hortaleza, en Madrid, me llevó unos 40 minutos. Atravesé calles que conocía de memoria, las mismas que recorría con Lucía años atrás para visitar a su hermana. Cada semáforo y cada esquina me traían ecos de una vida que ahora se sentía extrañamente lejana. Encontré aparcamiento con una facilidad inusual para ser un viernes por la tarde en Madrid. Caminé hacia el edificio con el corazón latiéndome con una fuerza impropia de mi edad y me detuve en seco a unos metros de la entrada. Ya no había rastro de andamios ni de lonas protectoras. Había plantas elegantes en el escaparate y cuadros cuidadosamente enmarcados que aportaban un aire de serenidad al interior. Sobre la puerta, un letrero impecable rezaba: Senderos del Bienestar. Fisioterapia y rehabilitación. Letras azul marino sobre un fondo blanco inmaculado. Discreto, profesional y, sobre todo, terminado. La clínica estaba abierta. Clara e inequívocamente operativa. A través del cristal, pude ver un mostrador de recepción donde una mujer joven tecleaba con soltura en un ordenador. Había 2 personas esperando en los sofás con carpetas de documentos en el regazo. No entré. Me quedé allí, plantado en la acera como un extraño, haciendo un rápido y doloroso cálculo mental. El letrero ya no brillaba con el fulgor de lo recién instalado, tenía ligeras marcas de agua donde la lluvia de las últimas semanas había dejado su rastro. Las plantas de las macetas habían tenido tiempo de crecer y asentarse. Aquello no se había inaugurado ayer. Sin decir una palabra a nadie, me di la vuelta y regresé a casa en silencio. Esa misma noche, con las manos aún temblorosas, llamé a Adrián. 3 tonos y saltó el buzón de voz. Volví a intentarlo a la mañana siguiente, esperando que fuera un simple descuido. 2 tonos y, de nuevo, el buzón. Me estaba desviando las llamadas de forma deliberada. Mi propio hijo. Mastiqué esa amarga certeza durante un día entero antes de marcar el número de Beatriz. Ella respondió al primer tono, lo que no hizo sino confirmar mis peores sospechas sobre quien controlaba el acceso a la familia. ¿Cuándo abrió la clínica exactamente?, pregunté sin preámbulos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue muy largo, apenas el tiempo necesario para que ella compusiera su respuesta. La apertura privada fue hace unas 6 semanas, Pablo, dijo con una naturalidad asombrosa. Hicimos un lanzamiento muy discreto, algo íntimo, solo con la familia más cercana y algunos colegas del sector. Asimilé el golpe en silencio. Para ellos, yo ya no formaba parte de esa familia cercana. Adrián prefería mantener un perfil bajo, continuó ella, como quien explica algo a un niño. Ya sabes lo mal que gestiona la presión y las expectativas. Vaya si lo sabía. Adrián siempre había sido un chico sensible, alguien que sufría de ansiedad antes de cualquier examen o evento importante.
Toda mi vida me había esforzado por protegerle de cualquier estrés innecesario. Lo que nunca imaginé, en mis 65 años, es que mi propia presencia en el mayor logro profesional de mi hijo pudiera ser clasificada por su esposa como estrés innecesario. Beatriz, dije, esforzándome por mantener esa voz serena y modulada que 30 años de docencia me habían enseñado a usar en los momentos de crisis, puse 315.000 euros en ese proyecto. Algo que te agradecemos profundamente, replicó ella, cortando cualquier asomo de sentimentalismo. Adrián te llamará en algún momento de esta semana. Pero no llamó. Pasaron los días y el teléfono permaneció mudo. No soy una persona que suele actuar por impulsos viscerales. Lucía solía bromear diciendo que yo era capaz de convertir la elección del menú de una cena en un tratado de investigación filosófica. Sin embargo, la deliberación no debe confundirse con la pasividad. Mientras las noticias de mi hijo seguían sin llegar, empecé a moverme con el cuidado y la discreción de quien sabe que está siendo gestionado y se niega a aceptarlo. Era hora de dejar de ser un espectador y empezar a prestar atención a los detalles que Beatriz prefería mantener ocultos. Empecé a prestar una atención minuciosa a todo lo que antes daba por sentado. Desempolvé mis registros y revisé, uno por uno, cada movimiento bancario, cada recibo guardado en carpetas y cada correo electrónico relacionado con la clínica de los últimos 2 años. Había sido extremadamente meticuloso con la documentación, un hábito de profesor de matemáticas que Lucía siempre celebraba y que Adrián solía considerar una exageración. Lo que encontré al desplegarlo todo sobre la mesa de madera del comedor, bajo la luz mortecina de la tarde, fue una imagen inquietante que los detalles aislados habían mantenido oculta hasta entonces. El acuerdo original entre Adrián y yo nunca se plasmó en un contrato formal ante notario. Yo sugerí formalizarlo al principio para evitar malentendidos, pero mi hijo se mostró profundamente dolido por la propuesta. Papá, por favor, que somos familia, me dijo con una decepción que me hizo sentir mezquino por haber sugerido siquiera la palabra contrato. Ahora comprendo que apelar a la sangre era exactamente el efecto deseado para desarmar mi prudencia. Lo que sí conservaba era una serie de correos electrónicos donde Adrián describía mi aportación como una inversión en términos familiares, sin intereses bancarios ni un calendario de pagos rígido, pero con el compromiso inquebrantable de tratarme como a un socio capitalista con derecho a ser informado de cada hito importante. Sus propias palabras, su firma digital. Y la inauguración de la clínica era, por cualquier definición razonable, el hito más importante de todos. Pero había algo más turbio que la falta de invitación. Empecé a notar patrones extraños en las facturas que Beatriz me reenviaba esporádicamente. Aparecía equipamiento de alta gama que no recordaba haber aprobado y, lo más sospechoso, una cuota de consultoría que se repetía mensualmente pagada a una sociedad limitada cuyo nombre no me resultaba familiar en absoluto. Había también una partida descrita vagamente como desarrollo de negocio cargada directamente al presupuesto operativo. Mi dinero, el ahorro de toda una vida, estaba siendo drenado de forma constante durante 11 meses consecutivos. No soy contable, pero he pasado 31 años enseñando a mis alumnos a seguir la lógica implacable de los números. Y la lógica de estas cifras me estaba gritando algo que mi corazón se negaba a procesar. Llamé a mi viejo amigo Diego, que se había jubilado de la abogacía corporativa hacía 3 años y ahora pasaba la mayor parte del tiempo navegando por las costas de Denia. Quedamos para comer en una taberna cerca del puerto de Valencia, un lugar donde el salitre y el buen vino suelen facilitar las verdades incómodas. Llevé conmigo la carpeta de los correos y las facturas sospechosas. Los extendí sobre la mesa, entre las tazas de café y las migas del postre, y dejé que su ojo clínico leyera entre líneas. Diego no dijo nada durante un largo y denso silencio. Finalmente, se bajó las gafas de leer, me miró por encima de la montura con esa gravedad que solo tienen los abogados veteranos y preguntó: Pablo, ¿tienes idea de quién es el dueño real de esta sociedad limitada? Le dije que no tenía la menor sospecha.
Entonces deberías averiguarlo cuanto antes, sentenció él. Siguiendo su consejo, contraté a una gestora jubilada llamada Carmen, una mujer que hacía trabajos puntuales de auditoría y, lo más importante, hacía muy pocas preguntas. Le pedí que revisara todo el panorama financiero de mi aportación y los cargos efectuados a la cuenta de la clínica. Tardó 2 semanas en volver. Cuando lo hizo, traía un resumen de 4 páginas y una expresión en el rostro que reconocí al instante. Era la misma cara que yo ponía durante 3 décadas cuando tenía que dar malas noticias a los padres de mis alumnos más problemáticos. La sociedad limitada, efectivamente, recibía una cuota mensual de la clínica en concepto de consultoría estratégica. El administrador único de esa sociedad resultó ser el hermano de Beatriz, un hombre llamado Raúl. Según las indagaciones de Carmen, Raúl no tenía experiencia previa en gestión sanitaria, ni en fisioterapia, ni en nada que pudiera justificar una cuota mensual de 2.600. Durante 11 meses, eso sumaba un total de 28.600 cargados directamente contra mi inversión inicial. Había más irregularidades en el informe de Carmen, pero ese detalle fue el que se me quedó grabado, frío y pesado como una piedra en el fondo de un pozo. No llamé a Adrián inmediatamente. Necesitaba asimilar el golpe y entender la magnitud real de la traición antes de pronunciar una sola palabra. Supongo que en este punto de la historia, otro hombre habría conducido furioso hasta la clínica para montar un escándalo público, pero las escenas impulsivas rara vez solucionan algo. Lucía me enseñó esa lección con paciencia. No se gana la batalla gritando más fuerte. Ella solía decirme con una sonrisa sabia: Pablo, en esta vida ganas siendo el último que se queda sentado a la mesa. Y eso era exactamente lo que pensaba hacer. A través de un contacto mutuo, el marido de una antigua colega del instituto que casualmente había gestionado locales para el propietario del inmueble de la clínica, logré acceder a una copia del contrato de arrendamiento. No entraré en detalles sobre cómo lo conseguí exactamente en España. A veces, una cañada de favores y un café a tiempo abren más puertas que un requerimiento judicial, y no es algo que deje en buen lugar a nadie. Lo que importa es lo que descubrí entre aquellas cláusulas de lenguaje jurídico farragoso. El contrato se había blindado con un aval personal de cuantía desorbitada. Y no estaba firmado por Adrián y Beatriz de forma conjunta, como me habían dado a entender, sino por Adrián en solitario. Independientemente de la pomposa estructura empresarial que Beatriz me había vendido, el riesgo financiero real, el que te quita el sueño y te puede dejar en la calle, recaía exclusivamente sobre los hombros de mi hijo. No había protección societaria ni responsabilidad limitada que valiera frente a aquel aval. Si la clínica fallaba, Adrián respondería con todo su patrimonio presente y futuro. Me pregunté, mientras releía el documento en la soledad de mi salón en Pozuelo, si Beatriz era consciente de esto cuando autorizaba esos pagos mensuales a su hermano Raúl. No sé qué conversaciones tenían entre las paredes de su casa, ni qué silencios compartían. Lo que sí sabía es que mi hijo cargaba con una losa que quizá no comprendía del todo, mientras la persona encargada de proteger sus intereses desviaba parte del flujo de caja hacia su propia sangre. Llamé a Adrián un domingo por la mañana, rompiendo el largo silencio que se había instalado entre nosotros. Respondió al quinto tono, con esa desgana de quien no quiere ser interrumpido. Hola, papá, su voz sonaba pastosa, cansada. No se mostró sorprendido, sino más bien como un hombre que lleva tiempo esperando una conversación inevitable y no ha pegado ojo anticipándola. Me gustaría pasar por la clínica, le dije, midiendo cada palabra. No quiero presentarme de improviso, así que te aviso con tiempo. Estaré allí el martes por la tarde. Hubo una pausa densa, un vacío al otro lado de la línea. Claro, papá. Faltaría más. Me gustaría que Beatriz estuviera presente. Es importante que estemos los tres. Otra pausa. Esta vez mucho más larga, casi eterna. Se lo preguntaré, respondió al fin. Por favor, hazlo.
Es necesario, Adrián. La reunión del martes fue, posiblemente, uno de los momentos más amargos de mi vida. Me pasé todo el fin de semana preparándola con la misma meticulosidad con la que organizaba las tutorías más conflictivas de mi carrera. Con método, sin un ápice de ira y con el firme objetivo de llegar a un entendimiento constructivo en lugar de imponer un castigo ejemplar. Llevé conmigo el informe detallado de Carmen, mis registros de correos electrónicos y la copia del contrato de alquiler. Adrián y Beatriz me recibieron en el pequeño despacho trasero de la clínica, un espacio funcional que olía a pintura fresca y desinfectante. Mi hijo parecía no haber dormido en una semana, tenía ojeras profundas y evitaba mi mirada. Beatriz, en cambio, se veía serena, envuelta en esa calma ensayada que algunas personas se ponen como una armadura antes de entrar en batalla. Puse los documentos sobre la mesa, justo en el espacio físico que nos separaba, y dije en voz baja: me gustaría que revisáramos estos números juntos. Por el bien de todos. Lo que siguió fueron 2 horas de tensión contenida que no pienso transcribir al detalle. Hay cosas que pertenecen a la intimidad de una familia y allí deben quedarse. Beatriz intentó justificar los honorarios de Raúl como un apoyo logístico estratégico imprescindible durante la fase crítica de puesta en marcha. Adrián, con la mirada perdida en un punto de la pared, balbuceó que no conocía el alcance real de lo que se estaba facturando. Beatriz insistió, con una frialdad que me erizó la piel, en que él estaba al tanto de todo. Finalmente, Adrián admitió que había firmado autorizaciones genéricas y cheques en blanco, confiando ciegamente, sin revisar ni un solo detalle. Fue doloroso de presenciar. No porque sintiera que me estaban mintiendo descaradamente, aunque hubo momentos de duda razonable, sino porque vi a mi hijo, al hombre que Lucía y yo habíamos criado con tanto amor y valores, sentado frente a su propia esposa dándose cuenta de que sus versiones de la realidad no encajaban. Ver la quiebra de la confianza en directo es algo que no le deseo a ningún padre. No levanté la voz ni una sola vez. No hubo amenazas de abogados ni ultimátums dramáticos. Al terminar las 2 horas, simplemente dije: necesito que esto se reconozca formalmente. Quiero una contabilidad por escrito de cada gasto y un plan de devolución detallado para reintegrar lo pagado a la empresa de Raúl. No es porque me falte el dinero para comer, Adrián, es porque necesito recuperar la certeza de que estamos actuando con honestidad en esta mesa. Beatriz, recuperando su tono ejecutivo, dijo que necesitaría tiempo para consultarlo con su asesor fiscal. Por supuesto, respondí levantándome. Tenéis 2 semanas. Ni un día más. Al salir, Adrián me acompañó hasta la puerta, mientras Beatriz se quedaba en el despacho, refugiada tras su ordenador. Él se detuvo en el escalón de la entrada con las manos hundidas en los bolsillos, mirando con melancolía hacia el aparcamiento vacío. Lo siento mucho, papá, murmuró. Lo sé, hijo. Lo sé. De verdad. No tenía ni idea de que ella le estuviera pasando tanto dinero a Raúl. Miré a mi hijo durante un largo y pesado minuto. Y le creí. Creí que había firmado documentos sin leer, delegando los detalles farragosos en su esposa para centrarse en su sueño de fisioterapeuta. Había construido una clínica preciosa, un templo al bienestar, sobre unos cimientos financieros que nunca se molestó en inspeccionar. Lo había visto hacer variaciones de esto toda su vida. Adrián siempre fue el visionario, el soñador que necesitaba a otros para ejecutar la letra pequeña. Era su mayor virtud y, al mismo tiempo, su grieta más profunda. Y en este caso, alguien muy cercano se había aprovechado de esa vulnerabilidad. Es algo que vas a tener que solucionar tú mismo, le dije, poniéndole una mano en el hombro. No lo hagas por mí ni por el dinero. Hazlo por tu propia dignidad y por el futuro de este lugar. Regresé a Pozuelo envuelto en la luz anaranjada y mortecina del atardecer madrileño. La M40 fluía con esa lentitud exasperante de los martes, pero yo no tenía ninguna prisa por llegar a mi casa vacía.
Sintonicé Radio Nacional, una vieja costumbre de los tiempos en que Lucía insistía en que la radio era la mejor compañera para no sentirse solo al volante, y dejé que el trayecto durara lo que tuviera que durar, procesando el peso de la reunión. Las 2 semanas de plazo transcurrieron en un silencio tenso. Un jueves por la mañana, recibí un correo electrónico del contable de Beatriz. Adjuntaba un documento PDF que contenía una auditoría completa y detallada de todos los gastos de la clínica hasta la fecha. Allí estaban, negro sobre blanco, los honorarios de Raúl. Sumaban exactamente 31.700 en pagos que yo jamás había autorizado. El documento incluía una propuesta de reembolso formal, estructurada en cuotas mensuales durante 18 meses, que se detraerían directamente de los beneficios operativos del centro. Revisé los términos con Diego por teléfono. Tras un par de comentarios técnicos, me confirmó que la propuesta era justa y legalmente sólida. Acepté, pero impuse una condición innegociable. A partir de ese momento, cualquier gasto extraordinario que superase los 4.500 requeriría mi conformidad previa y por escrito. Beatriz aceptó a través de un mensaje corto. No sonaba contenta, pero la transparencia ya no era una opción, sino una obligación. Lo que ocurrió después fue un proceso mucho más lento y menos cinematográfico. Adrián y yo retomamos nuestras conversaciones de los domingos, aunque el tono había cambiado para siempre. Eran llamadas más cortas, marcadas por una prudencia nueva, pero también por una honestidad descarnada que antes nos faltaba. Me confesó cosas que se había guardado por miedo o por orgullo. Que los primeros 3 meses de la clínica habían sido un abismo de dudas, que le aterraba decepcionarme y que las discusiones con Beatriz por el control del dinero habían empezado mucho antes de que yo pusiera la primera piedra financiera. Podrías haber acudido a mí, hijo, le dije un domingo, mientras observaba el jardín desde la cocina. Un padre que no es capaz de escuchar las noticias difíciles de su hijo no es un padre en el que se pueda confiar. Y yo siempre he aspirado a ser alguien en quien puedas apoyarte, no alguien a quien tengas que ocultarle la verdad. Nunca recibí esa invitación para la gran inauguración oficial. Nunca estuve en la puerta de Senderos del Bienestar estrechando la mano de sus colegas ni disfrutando de ese orgullo público que siente un padre cuando ve el éxito de su descendencia. Ese momento me lo arrebataron, y no voy a mentir diciendo que no dejó una cicatriz. Me dolió, y me sigue doliendo cuando paso por delante de la fachada y veo el letrero azul. Sin embargo, a mediados de diciembre, un viernes lluvioso, Adrián me llamó con una voz distinta, más cercana. Me preguntó si quería acercarme a la clínica para una cena de Navidad anticipada y privada. Solo nosotros 3. Él, Beatriz y yo. Cenamos en la pequeña cocina del personal, al fondo del local, con platos de plástico y comida de un restaurante de takeaway de la esquina. Acepté. Me senté en una mesa plegable, rodeado de cajas de cartón y con una hilera de luces navideñas que Adrián había colgado de mala manera en la ventana. Mientras comíamos, pensé en Lucía y en mis 31 años explicando logaritmos y ecuaciones a hijos de desconocidos. Pensé en lo que significa realmente invertir en algo. El dinero, al final, es la parte sencilla de la ecuación. Lo acumulas con esfuerzo durante décadas y puedes desprenderte de él en un solo segundo, con una firma. Una vez que sale de tus manos, ya no te pertenece, se va al mundo a construir paredes o a pagar deudas. La inversión verdaderamente difícil es la otra. La que haces en una persona a lo largo de los años con tu paciencia, tu presencia física y tu voluntad de no levantarte de la mesa incluso cuando los números no salen y la confianza se agrieta. No sé si Adrián y Beatriz han resuelto sus diferencias matrimoniales, ese es su camino, no el mío. Pero sé que mi hijo me miró aquella noche, por encima de los recipientes de plástico, y me dijo: «Papá, esto no existiría sin ti». Y en ese momento, supe que no hablaba de los 300.000 euros. Tengo 65 años. He enterrado al amor de mi vida,
He sobrevivido a una larga carrera profesional y he navegado por más conversaciones amargas de las que puedo contar. La lección que he extraído de todo esto, y la que daría a cualquier padre en mi situación, es que un contrato no es una señal de desconfianza, sino un acto de respeto supremo. Un papel dice: me tomo esto tan en serio que quiero que quede por escrito. Dice: creo tanto en este proyecto que quiero que sea real y transparente para ambos. La clínica de mi hijo funciona bien ahora. Los reembolsos llegan puntuales el primer día de cada mes, como un reloj suizo. Visito el centro el segundo martes de cada mes y Adrián me ofrece un café mientras repasamos un breve informe de gestión. Ocupación de salas, nuevas derivaciones médicas, mantenimiento. En primavera, cuando decidió comprar una nueva máquina de ecografía de última generación, me llamó antes de firmar la orden de compra para pedir mi opinión. Esa llamada, ese gesto de incluirme en la decisión antes de gastar el dinero, valió para mí mucho más de lo que habría valido cualquier placa conmemorativa en la inauguración. No soy un hombre que necesite ser el centro de la celebración, soy un hombre que necesita ser parte del proceso. Hay una diferencia abismal entre ambas cosas, y me costó perder la primera para asegurar la segunda. Si eres un padre o una madre que ha entregado a un hijo su dinero, su tiempo o su confianza ciega, y has empezado a sentir ese frío en el estómago que te dice que te están gestionando en lugar de respetarte, escucha esto. Tus sentimientos son información valiosa. No los ignores. No te convenzas de que eres una persona difícil o de que el amor familiar exige el silencio ante la duda. Haz la pregunta incómoda. Lee el documento. Exige las cuentas. Si tu hijo merece realmente que creas en él, y la mayoría lo merece, se sentará contigo a esa mesa, por mucho que escueza. Y lo resolveréis juntos. Eso es lo que significa ser una familia en el mundo real. No es la ausencia de conflictos, sino la voluntad inquebrantable de afrontarlos de cara. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.